Ya en Chile opera un Estado democrático con una amplia capacidad de satisfacción de las necesidades sociales. Diría incluso que los gobiernos socialistas a lo largo de la década del 2000 profundizaron ese proceso hacia un estado bienestar y a pesar de haberlo profundizado, no lograron dañar las virtudes del proceso económico chileno. Y por eso la pretensión misma de que es indispensable un cambio constitucional profundo hacia una constitución, hacia un entorno democrático, fraccionado, racial, étnica, socialmente, es una falsa presunción. Ahí no hay crisis. En Chile no existe una crisis democrática que justifique un cambio constitucional. Se hizo una transición sobre el chasis de la vieja constitución que existía en el año 90 y sí es una transformación funcional. Pero las fuerzas que enfrenta la democracia chilena son unas fuerzas que quieren es la hegemonía política en el largo plazo, son unas fuerzas que quieren construir sobre el conflicto social y quieren profundizar la dependencia estatal para generar pues una nueva forma de sociedad, que es esa forma de sociedad controlada por unas élites intelectualizadas, ideologizadas, dictatoriales, tiránicas, que es ese modelo socialista que secuestra países para no devolverlos. Es un modelo que va más allá del modelo peronista, de populismo personalista y culto de la personalidad, y altamente intervencionista y favorecedor. Es un modelo que quiere esa y se satisface de esa hegemonía política, porque la hegemonía política que busca el socialismo radical latinoamericano deriva de la necesidad de no perder el poder a pesar del fracaso económico, a pesar del fracaso político, a pesar del derrumbe de los indicadores de seguridad. Entonces, ¿por qué Latinoamérica? ¿Por qué una democracia tan avanzada, una economía tan exitosa como la chilena también cae? Pues hay que mirar sin duda alguna a la calidad del liderazgo que manejaba el entorno político anterior, un liderazgo dubitativo, un liderazgo facilista, que no genera visión alterna de país ni visión alterna del individuo, y en el cual lentamente se va generando una complacencia con políticas asistencialistas, una complacencia con un discurso radical de género, con un discurso que promueve la sensación de miseria. Qué ironía, el país con mejores indicadores sociales de Latinoamérica, como es Chile, antes del estallido social iniciado en 18 y 19, es un país que se siente miserable cuando no lo es, en comparación con sus pares, cuando no lo es a nivel internacional. Esa cultura de la miseria sistemática, de que el joven es un miserable, de que el joven no ha recibido las oportunidades, de que el joven no ha recibido la educación que se requiere, de que no estoy satisfecho con la equidad de género en la sociedad, que es toda una parafernalia emocional y emotiva construida para la conquista del poder sobre la base de premisas falsas, sobre la base de un populismo barato, pero que sigue vendiendo, y Latinoamérica sigue sin culturizarse y por eso sigue sujeta a estas ráfagas de populismo personalista, que en este caso están encarnadas pues en una figura como el presidente Boric, completamente deleznable, pero que en su corte de aduladores y de viejos protomarxistas chilenos y latinoamericanos, pues han encontrado un títere con el cual se pueden asir al poder y permanecer en el poder por varias décadas. Por eso, si bien me regocijo y creo que es importante para Latinoamérica y para Chile que se haya
impuesto el rechazo en este último round, en este último reto, en esta última batalla en la defensa de la democracia chilena. Creo que el peligro sigue acechando, no solo por vía de una nueva intentona de reemplazo de la Constitución, a la cual sorprendentemente unas fuerzas del rechazo o de la oposición se han venido prestando a través de unos diálogos que siempre terminan mal. La experiencia colombiana en el plebiscito aprobatorio de los acuerdos de paz de la Habana es un ejemplo de cómo líderes habilidosos de la izquierda transforman la derrota en triunfo basándose en las debilidades precisamente de la oposición y el establecimiento que representa. Por eso considero que la batalla apenas empieza en Chile y creo que la lucha por desterrar estos modelos populistas, socialistas radicales que se quieren imponer en ese país apenas empieza. Espero y creo que las fuerzas de oposición deben mantenerse firmes en su propósito, creer en las ideas del capitalismo, creer en el libre mercado, creer en el esfuerzo individual como ruta para obtener la felicidad, creer en que el orden y la justicia aplicadas de manera igualitaria y aplicadas de manera constante por el Estado son la esencia para una sociedad que crece y se desarrolla. El síndrome de las ventanas rotas asociado a la protesta permanente, al concepto del comité revolucionario permanente, esa antigua doctrina anárquica que destruyó a España en las preliminares de la guerra civil, es una herramienta que la izquierda latinoamericana sabe usar habilidosamente, que es a través de la mezcla de un discurso radical, hegemónico, autoritario, excluyente, que se fortalece a través de el matoneo digital, mezclado con unas dosis de violencia callejera contra los bienes públicos, contra el disidente, contra la fuerza pública. Son una fórmula probada, una fórmula a la cual van a acudir, no importa el costo para la sociedad chilena, y por eso creo que todavía falta. Y mi invitación a todo el pueblo chileno y a ese gran liderazgo de la oposición es el de mantener alerta todos los canales, mantener despierta la vocación democrática a través del activismo político, el activismo digital, desmontar las mitologías, las utopías con las cuales se sigue seduciendo a la juventud y crear comandos de juventudes que sean proactivas en la comunicación política, en la comunicación social, para ir generando un espacio alterno, una visión alterna de país, que creo que es la raíz de la crisis que hoy sufre Chile, la crisis que permitió el ascenso de Petro en Colombia y que hoy todavía sigue permitiendo la perpetuación de dictaduras lamentables como la de Maduro en Venezuela y la de Ortega en Nicaragua y la de los súcubos eternos del castrismo en Cuba. Es la misma desgracia, la misma enfermedad que mantiene al peronismo destruyendo a Argentina de manera sistemática en medio de un sistema asistencialista que ha hecho pobre la nación más rica de la tierra. Mi mensaje es el de lucha, mi mensaje es el de que esto apenas empieza en el caso de Chile, mi mensaje es que una batalla no implica haber ganado la guerra y creo que hay que mantenerse motivados en la reconquista del poder y sacar a Boric tan pronto sea posible de la presidencia para precisamente retomar el rumbo bonito, el rumbo importante que la sociedad chilena había mostrado como ejemplo, no solo democrático, sino económico para todo el hemisferio. Un gran saludo a todos los oyentes y seguidores de Opinión Libre y gracias por la oportunidad de participar. Muchísimas gracias.
doctor Enrique Gómez Martínez por su editorial de esta mañana. Sí, efectivamente es un caso, no digamos excepcional, pero sí triste que una economía tan importante como la chilena, con un nivel de vida entre sus pares y a nivel internacional muy importante, haya decidido cambiar el rumbo, como lo ha dicho el doctor Enrique Gómez, con esta decisión de la constituyente de un 66% de los votantes de decir que no, están tratando de retomar lo que eran, pero el camino apenas comienza. Y así es el camino que los colombianos también tenemos que empezar a visualizar. Como ya se ha explicado en múltiples foros, Colombia es uno de los países que más paga impuestos actualmente. Estamos en un 32%, siendo de los vecinos y comparándonos con España, el más alto de todos. Entonces es importante reflexionar que no se necesita pagar más impuestos, sino se necesita es un uso adecuado de todos los recursos. Pero volvamos al tema Chile. Sí. No, yo quería simplemente significar que Enrique Gómez, que además hay que agradecerle la deferencia con opinión libre, y gracias a ti, Leonor, se refirió a la CEPAL y el síndrome de las ventanas rotas. En la definición de CEPAL dice que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó en 1948 para contribuir al desarrollo económico y social sustentable de los países de la región. La sede de la CEPAL está ubicada en Santiago de Chile. La CEPAL promueve la gobernanza de los recursos naturales para maximizar su aporte al desarrollo regional. América Latina y el Caribe ha tenido dificultades para traducir los periodos de bonanza exportadora en procesos de crecimiento a largo plazo. Ese es un punto importante de la reflexión que tenemos que hacer con respecto al análisis del Producto Interno Per Cápita de cada país latinoamericano, y en particular Chile, que es o sigue siendo todavía, después de Canadá y Estados Unidos, el tercer país con mayor crecimiento en desarrollo humano y en desarrollo productivo. Sin embargo, en Chile hubo una revuelta terrible de la que protagonizó Gabriel Boric en la primera línea. Destruyeron la mitad de la infraestructura chilena por un tema de insatisfacción, de molestia y de rencor de las nuevas generaciones. Hoy se ha creado en Inglaterra el Ministerio de la Soledad y también en el Japón. Esa es una entrevista que dio Andrés Oppenheimer, en donde comenta que la empresa Gallup hace un estudio de 122 países sobre el tema de insatisfacciones de la sociedad, y considera, después del análisis de esas encuestas que hace en el mundo, que la primavera árabe, la elección de Donald Trump, las revueltas de la primera línea en Chile y lo que ocurrió en Colombia son el resultado de las insatisfacciones o de las necesidades básicas insatisfechas en algunas partes, y en otras son las insatisfacciones. Chile, por ejemplo, es una de las economías más poderosas del continente por todas las exportaciones mineras que tienen, pero al mismo tiempo por su desarrollo humano. Y sin embargo allí se quemó la mitad de la infraestructura pública chilena. Entonces es bueno que hagamos ese análisis, porque pienso que lo que interesa aquí es averiguar por qué razón hoy Chile, o el 4 de septiembre, Chile votó negativamente a la nueva Constitución. Doctor Camilo David. Sí, gracias. Yo en la reflexión frente a lo que comentas, pues parto de la base constitucional de que la constitución de un Estado democrático es el acuerdo de voluntades entre la población, que va a derivar fundamentalmente de esos medios o mecanismos de reforma que se plantean en el sistema, como es el referendo o plebiscito, en el caso chileno plebiscito, asamblea constituyente y el mecanismo de reforma mediante acto legislativo que se tramita a través del órgano legislativo. Con base en ello, en esa línea del pensamiento, y teniendo en cuenta que el 4 de septiembre el pueblo, bajo la institución de la autodeterminación, de manera autónoma, a través del sufragio universal,
característico del régimen democrático, rechazó por una mayoría bastante amplia la nueva constitución que los chilenos o que la asamblea o convención constituyente adoptaron y que debió someterse a la aprobación del pueblo. Fundamentalmente hay que respetar esa decisión adoptada por el pueblo chileno. Yo, al margen de eso, no estoy de acuerdo con que un jefe de Estado, como en el caso colombiano Gustavo Petro, se entromezca en la decisión popular adoptada por la Convención Constituyente. Hay que respetar las decisiones y máxime que él ostenta la calidad de jefe de Estado. No es un simple ciudadano, es el jefe de Estado colombiano y por lo tanto, como tal, debe respetar en el marco del derecho internacional público las decisiones que adopta naturalmente el pueblo de manera autónoma. En esa particularidad y observando el proyecto que se sometió al pueblo, tiene cosas importantes, interesantes. Yo comparaba esa propuesta chilena con la Constitución colombiana y no se apartan mucho en el contexto, por ejemplo, de la parte dogmática, que son todos esos derechos que a partir de la nueva noción de estadio de Estado, como es el Estado social de derecho, garante naturalmente de los derechos sociales, la salud, de la educación, el saneamiento básico, el agua potable y el reconocimiento, por ejemplo, a las comunidades indígenas y un principio de autonomía que identifica tanto en el derecho colombiano como en la propuesta chilena de darle esa autonomía y reconocimiento del Estado, por ejemplo, en materia judicial, las decisiones que adoptan las comunidades indígenas. De igual manera, en el marco constitucional se cambia la denominación del Tribunal Constitucional, que en Chile tiene ese control y ejerce ese control de constitucionalidad y seguirá ejerciéndolo porque la Constitución como propuesta no fue aprobada. Elimina el militarismo de la policía, es decir, parece que es la tónica de los sistemas de izquierda desbaratar todo el andamiaje del poder militar y del poder de policía. Es decir, es sintomático en el ambiente latinoamericano con estos sistemas y con estas propuestas que se nos pretenden vender en restarle y disminuir la capacidad de la policía, lo cual en nuestro criterio como demócratas nos parece desacertado en la medida en que yo, como en ocasiones anteriores lo venía expresando, la democracia tiene como aspecto fundamental el reconocimiento institucional de la fuerza pública, y la fuerza pública está integrada por las fuerzas militares y el poder de policía, de tal manera que parece una orientación desde el punto de vista político en tratar de minar a la policía, pienso yo, para darle campo a lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela y a la propuesta del gobierno colombiano frente a más de 100.000 jóvenes a los cuales se les va, como propuesta, a dar un subsidio, lo cual, en nuestro sentir, pienso que no debe ser así, más bien hay que hacer que esos jóvenes sean productivos. Venía pensando esta mañana en un tema de productividad. El Estado puede crear entidades descentralizadas del orden nacional que abiertamente tracen políticas para hacer productiva a la juventud. Es decir, los subsidios atentan, en mi concepto, contra la dignidad humana, hacen a la persona frente a lo que los romanos llaman una capite diminutio, porque son personas que inactivamente o económicamente no van a ser activas, sino que van a esperar el subsidio todos los meses, generando en nuestro concepto el sanganismo. O sea, un país zángano es un país llamado a la improductividad y a la anarquía. De igual manera, en el campo, como aspectos importantes del proyecto, en el sistema electoral, o sea, las directivas electorales en el sistema chileno, de acuerdo con la propuesta, van a tener una gran incidencia del presidente chileno, lo cual no es de buen recibo, en cuanto que los sistemas electorales deben ser sistemas autónomos e independientes.
sin la injerencia del gobierno nacional que integra la rama ejecutiva del poder público. Y dentro de esa propuesta chilena está precisamente la injerencia del presidente en el campo electoral. Es decir, la orientación, si bien es cierto, tiene cosas muy positivas, como es la consagración de esos derechos, que de igual manera con la Constitución del 90, que entre otras cosas también tuvo injerencia Eduardo Lagos, de origen de izquierda, pues la Constitución chilena actual es una Constitución buena, bien edificada, bien estructurada. Por eso comparto plenamente lo que Leonor Consuelo expresaba y el ex candidato presidencial Enrique Gómez Martínez, en el sentido de que la Constitución chilena y el marco, por ejemplo, económico, en el desarrollo de la libre empresa, Chile era de los países per cápita más altos en Latinoamérica y sigue siéndolo. De igual manera, en el ámbito político, yo tal vez hacía también referencia en alguna ocasión que miraba y miro con mucho positivismo el sistema chileno, en cuanto, fíjense ustedes, por ejemplo, dentro de ese marco democrático, luego del advenimiento de la democracia y del fenecimiento de la dictadura Pinochet, Chile se abrió al campo democrático y el primer presidente fue de centro, Eduardo Frei. Luego en los procesos democráticos electorales sube la izquierda, Eduardo Lagos. Luego Piñera y luego Michelle Bachelet en 2 oportunidades y regresa Peñuela, que es de origen de derecha, pero en un marco democrático. Y yo miraba con mucho positivismo ese marco, en cuanto que en el escenario democrático, en la alternatividad del poder político, obviamente la izquierda, es bueno que suba sistemas de izquierda, pero en el marco democrático, no pretendiendo desconocer derechos y libertades, no pretendiendo atornillarse en el poder, son bienvenidos. Es decir, esa es una gran apertura, es una gran oxigenación para un sistema democrático, y en esa alternatividad del poder, pues la idea de izquierda impondrá su tesis dentro de ese marco democrático, el centro igual y la derecha igual, y en esa alternativa Chile se ha venido desenvolviendo, por lo cual pienso que puede ser uno de los grandes factores por los cuales el pueblo chileno no aprobó esa constitución, además de otros factores. Eso es importante. Doctor Rubén. Muchas gracias, Teo. Sí, indiscutiblemente para mí el fenómeno chileno tiene varias lecturas. Solamente basta ir a Chile y ver, y uno leer y escuchar, para darse cuenta que el sistema chileno venía bajo un buen manejo económico. Era ejemplo, no solamente para América Latina, sino para la humanidad. Ver uno de esos grandes caminos, esa carretera que hay entre Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, que del lado derecho y del lado izquierdo antes era desierto, Rafael, y hoy en día está convertido todos en terrenos productivos, lleno de duraznos, lleno de manzanas, de uva, que ellos la saben procesar. El modelo israelí. Exacto. Convertir desiertos en tierra cultivable. Eso, el rendimiento de la salud, no debemos de olvidar que la salud colombiana fue una copia de la chilena. Entonces yo creo que la población... La ley 100. Sí, señor. Nuestro Código Civil, sí, doctor, ¿no? Correcto. Viene de Chile. Sí, claro. El Código Civil. De Bello. Sí, de Bello. Entonces, todo eso... Son buenos ejemplos ellos. Correcto, un buen ejemplo. Yo creo que la población reaccionó, recapacitó, diciendo, si lo teníamos todo, ¿por qué nos vamos a aventurar a perderlo? Y por ello yo recuerdo lo que habla nuestra Constitución, para hacer un paralelo un poquito a lo nuestro, en lo relativo a la participación, que es un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses, intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva, con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de la organización social y política. Por eso vemos con preocupación que no se quiere realizar realmente una oposición
organizada en Colombia. Esa filosofía lo establece el propio artículo 40 de nuestra Constitución. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. En la Carta de 1991 se pasa de la democracia representativa a la democracia participativa. Estimados colombianos, paisanos, ello implica que los administrados no se limitan a votar cada cierto tiempo, sino que tienen una injerencia directa en la decisión, ejecución y control de la gestión estatal en sus diversos niveles de gobierno. Y eso lo estaban perdiendo los chilenos. Eso lo estaban perdiendo los chilenos con esa nueva constitución que ellos rechazaron. Entonces, yo de ese punto de vista quiero resaltar que los chilenos a tiempo recapacitaron. Rafa. Teo, Rubén, Camilo, Leo, nos decía el doctor Enrique Gómez que si un país viene bien, ¿por qué cambiar lo que está bien? Y sucede con frecuencia. Yo pienso, y estoy muy de acuerdo con las palabras del doctor Enrique Gómez, que este no al cambio constitucional es el resultado del decaimiento en la confianza de su presidente, porque la campaña populista te pinta tantas cosas, te pinta un país utópico que no se puede cambiar en 8 años. Entonces es imposible. La gente pierde la confianza y tenemos el resultado. Ahora hay una herramienta que se utiliza mucho por estos gobiernos populistas, es en hacer ver al interior y al exterior a los países como países miserables, como países donde no viables, donde todo está mal. Y eso es un grave error, lo decía el doctor Camilo. Ellos quieren socavar la estructura de las fuerzas militares. Esa división no es buena. En Colombia no va a ser fácil. Yo no soy vocero de nadie. Yo digo simplemente que están militares retirados, y los militares en retiro son una fuerza fuerte en el país y no están de acuerdo con algunas cosas que se están haciendo. No es bueno, no es sano en un país dividir lo que cohesionadamente funciona bien. Y las fuerzas militares, integrando a la policía como cuerpo armado, fuerzas militares son la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, y la policía por extensión. Entonces, dividir y crear, porque al interior de los cuarteles se está hablando de una nueva corriente. Entonces, crear división es supremamente peligroso en un país que tiene tantas amenazas: narcotráfico, guerrilla, organizaciones criminales. Ahora de Venezuela exportaron una cantidad de... La corrupción. Entonces, crear división en esa estructura. ¿Y por qué, doctor David? Usted decía, porque se necesita, para perpetuarse en el poder, el respaldo de una fuerza militar sólida. Entonces había que descabezar 50 y pico de generales y seguir descabezando. Ayer decía el ministro de Defensa, vamos a seguir viendo hojas de vida en forma amenazante. Entonces, pero no han visto las hojas de vida de sus ministros. Por favor, o sea, que entonces básicamente es eso lo que yo quería acotar de la palabra del doctor Enrique Gómez. Sí, yo quiero también complementar en el concepto de Enrique Gómez la preocupación que él advierte, en el sentido de que, si bien es cierto el pueblo chileno expresó democráticamente el rechazo al proyecto de constitución, no menos cierto resulta ser que esa preocupación, en mi concepto y en mi sentir, es válida en la medida en que Dios quiera que no se vaya a presentar algo así como ocurrió en Colombia con el plebiscito y el fast track. Es decir, que fue, en mi concepto, una vulgaridad que se hizo en contra del pueblo colombiano, porque, advertido como estaba ya de que se rechazaba ese acuerdo, el gobierno Santos, burlando esa voluntad popular, trajo a colación y la presentó a consideración del Congreso de la República, quien, en mi concepto, violando el ordenamiento constitucional, al igual que la Corte Constitucional, avalando el fast track, pues desinstitucionalizó esa institución democrática de reforma
a la Constitución, porque realmente ese plebiscito, que no fue realmente un plebiscito sino un referendo, trajo consigo la modificación de la Constitución colombiana. Por eso traigo a colación ese fast track, porque se viene hablando en el sistema chileno que el presidente Boric hará uso del Congreso como órgano legislativo, de pronto para implantar esa Constitución, lo cual me parece sumamente grave en el orden democrático. El plan A sería un referéndum, o llamar a una constituyente. Sería inicialmente. Si fracasa eso, nos iríamos por un acto legislativo como plan B, en Chile estoy hablando, y luego pues inventarse un fast track o algunas normas. Sí, pero es que en Chile la Constitución prohíbe que una vez surtido el trámite del plebiscito vuelva a intentarse nuevamente. Ya no lo sabía. Pero fíjese que, claro que sí. yo pienso que Piñera abonó el terreno para ese cambio a la izquierda, como Duque lo hizo en Colombia, pienso yo aquí respetuosamente, con el respeto de la opinión que tengan los demás. Yo quería simplemente traer a colación el síndrome de las ventanas rotas, a las que se refirió Enrique Gómez Martínez. Y es un ejercicio social que hizo una universidad en Estados Unidos. Llevó un vehículo Mercedes-Benz y lo colocó en un barrio rico. Y luego llevó ese mismo vehículo Mercedes-Benz y lo llevó al Bronx. Por supuesto, en el Bronx, a la vuelta de 2 horas, ya el carro estaba completamente desvalijado. La gente suponía que era natural que eso ocurriera porque en el Bronx había mucha miseria, pobreza y delincuencia. Pero resulta que el síndrome de las ventanas rotas pone a prueba también a la gente rica. Entonces llevan el mismo vehículo, pero le rompen las ventanas. Y a la vuelta de 2 horas también en el barrio rico tratan de robarse lo que más puedan del vehículo que está roto. Es decir, se demuestra con ese ejercicio que todo aquello que esté mal puesto, sucio, desvencijado, necesariamente no genera el mismo respeto que podría generar una casa limpia y bien aseada, y las cosas, por muy pobres que sean, estén bien puestas. Es decir, pareciera que hubiera una respuesta natural del ser humano frente a lo que está destruido, desvencijado. Y recuerden que en la vida animal, aquel animal que está herido y que pone en riesgo la manada es apartado o atacado por la selección natural que hablaba de la especie. Y precisamente lo apartan porque se convierte en un peligro para la manada que esté un animal llamando la atención de los depredadores. Entonces, cuando Enrique Gómez habla del síndrome de las ventanas rotas, está haciendo una especie de comparación de cómo es posible que Chile es uno de los países latinoamericanos con mayor desarrollo productivo y humano, llegó a destruir la mitad de la infraestructura chilena, pública chilena. Y entonces por eso traje a colación el Ministerio de la Soledad, tanto en Inglaterra como en Japón, porque esos países están midiendo la insatisfacción. Entonces, cuando miden la insatisfacción en un sitio en particular, se dan cuenta que la gente mayor que está quedando sola porque sus hijos están viajando por el mundo, trabajando y haciendo su propia vida, pues lógicamente entonces inventan el club de la cocina, el club del ajedrez, para lograr que esa insatisfacción pueda ser resuelta. Pero no hay que olvidar que los seres humanos somos animales, pero con conciencia, y que tenemos un cerebro primitivo que está sujeto a las pasiones, al hambre, a la necesidad de aparearse, a la necesidad de conversar entre los seres humanos, etc. Sí, efectivamente lo que acabas de decir, Teo, me hace reflexionar sobre lo siguiente. Santa Marta tiene un problema de agua real, un problema de agua tan estructural que ya las personas cuando tienen agua cada 15 días piensan que tienen agua. O sea, estamos tan graves que es que ya no llega ni cada 15 días. O sea, en estos momentos estamos sin agua. Pero me llama a mí la atención de que cuando llegó el momento de Metro Agua, que era una empresa que manejaba, su contrato estaba para vencerse, el presidente de la junta directiva era el entonces alcalde, hoy gobernador. En ese momento era un contrato en donde había unas cláusulas exactas, lo que no se podía hacer infraestructura, que la infraestructura la tenía que hacer el distrito, etcétera, etcétera. En ese momento, entonces, sí, no más Metro Agua, ojo, no más Metro Agua. El concepto no era queremos agua. Se cambia
y se sale de Metroagua, además porque se sale no por las marchas, sino porque el contrato se iba a vencer, punto, se vence el contrato, se crea el SMART, y en 2 años el SMART, con una cartera de 5.000 millones, pasa a una deuda de 84.000, en 2 años. Y todavía no hay una voz que diga no al SMART, sino queremos agua. Ahorita hemos decidido que Aires no funciona y resulta que Aires es una comercializadora. Entonces queremos que una empresa privada desaparezca y crear una empresa privada Público, estilo SMART, no sé, esa es la idea. Pero el punto es el siguiente: ¿dónde estamos nosotros? Realmente los amarios no han entendido que es que lo que no tenemos es agua. Entonces, más o menos, ese síndrome me hace pensar y reflexionar cómo estamos siendo manipulados, como un pueblo chileno que lo tenía todo, una democracia admirable, un estilo de vida fabuloso, un bajo desempleo, excelente per cápita, la gente quería estar ahí, un día decidieron, que no estamos felices, satisfacciones que no básicas satisfechas en un 85%. Exacto. Jugar al socialismo o al comunismo. Pero ahí precisamente es la discusión que deberíamos abrir, doctor Camilo, doctor Rubén. Nos hemos dado cuenta que el síndrome de las ventanas rotas advierte un ejercicio social de la conducta humana. Entonces, cuando comparamos a Chile, que es el estándar después de Canadá y Estados Unidos de los mejores en Latinoamérica, y llegamos a Colombia, donde seguramente comparado el Producto Interno Bruto de Colombia es casi $6.700 por persona, mientras que en Chile está en 15.000. Ahora, si vamos a Kuwait, está en 57.000 y a Qatar en 36.000. La pregunta que nos debemos hacer nosotros es ¿por qué razón hoy Chile determinó que la Constitución que estaba proponiendo la izquierda que ellos mismos eligieron, porque los chilenos eligen al presidente pero también eligen a la Asamblea Constituyente y luego les dicen que no? Esas preguntas seguramente nos las resolverán los invitados del doctor Camilo David. Y cuando llegamos a Santa Marta, así como el ejemplo que está haciendo Leonor, o la referencia que hizo Rubén sobre las grandes avenidas a Viña del Mar. Sería bueno, Teo, desde la óptica de la presencialidad, que nos cuente su experiencia. Yo estuve en Cuba, tú creo que también has estado en Cuba, pero lo voy a hablar en primera persona. Sería bueno cómo fue la percepción de ese país y cómo fue la percepción de Rubén en ese país. Así es, bueno, escuchemos tanto a Leonor como a Rubén. Indiscutiblemente, cuando uno va a Chile y lo recorre, uno percibe que se encuentra en un país europeo, avanzado, desarrollado, con una infraestructura de primera línea, hay calidad de vida, servicios públicos, servicios muy buenos, servicios públicos. Vea, inclusive estuve visitando una viña, un viñedo que es de colombianos, Undurraga, para que lo sepan ustedes, esos grandes vinos de Undurraga. Prestigioso. Sí, señor. El capital colombiano es el mayor propietario de esa viña y de esa firma, Undurraga, a través aquí en Colombia de Pedro Domet. Ellos distribuyen Undurraga, unos vinos de primera clase. Uno ve en Chile y uno ve el cambio, el desarrollo. Realmente yo me vine con la mejor impresión. Tienen un cerro muy similar al que nosotros en Santiago, que nosotros tenemos aquí en el Cundí, que explotan religiosa y turísticamente, que yo he escrito varias veces, varias columnas, cómo es posible que en Santa Marta al Cerro del Cundí no le hayamos dado la importancia necesaria, indispensable y profunda en pensar en el turismo religioso, que lo hay en el mundo entero. Es que nos falta capacidad de infraestructura, yo lo he dicho, a mí me duele realmente, y me entristece que me vaya a morir sin ver cambiar la mentalidad del samario. Es decir, tenemos muchas cosas. Entonces, realmente, recorrer las calles de Santiago para contestar la pregunta, se lleva uno la mejor impresión. Sí, Leonor, sí. ¿Qué manera de Chile? Sí, complementando lo que Rubén decía, yo también tuve oportunidad de ir a Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. Recuerdo que me bajé en el Hotel Neruda,
muy cercano a la Avenida de la Independencia, y en ese momento estaban inaugurando un gran centro comercial como de 7 pisos en Santiago de Chile. Como también tuve oportunidad de ir a Montevideo, y en la introducción que hacía de Pepe Mojica, Pepe tuvo una característica que llegó en un Volkswagen a posesionarse como presidente y salió en el mismo Volkswagen como no tenía zapatos Ferragamo ni nada. No, nada de eso. Además de eso, su residencia, una residencia en Montevideo, muy modesta. Muy modesta. Y entonces, no, pero es que yo voy a ir a Chile en unos días por primera vez y les voy a contar lo que es Chile, pero fui a Buenos Aires, y Buenos Aires me dio la misma impresión que les dio a ustedes el país de Chile, y volveré ahora a Buenos Aires a ver cómo están después de lo que hicieron. Bueno, Cuba, tuve la oportunidad de ir a Cuba hace 7 años, quería ir cuando estaba la revuelta de que iban a abrirse, que iba a empezar el capitalismo allá, y quería ir antes de que eso ocurriera. Y para que los jóvenes sepan, los jóvenes colombianos que piensan que este nuevo cambio trae ventajas, la realidad es que sí, que saben leer y escribir, pero que no tienen que leer que escribir, que no tienen celular. Los jóvenes no tienen acceso al celular y tienen acceso a un internet absolutamente restringido en determinados horarios y en determinados sitios. Es más, quiero saber si ustedes van a Cuba como si van a China, y si por alguna ocasión, por alguna razón, se les configura el Facebook, el WhatsApp o el Twitter, no pueden volverlo a instalar. Es muy triste la situación de pobreza que se siente. La gente efectivamente tiene en alguna medida la comida, el pan diario, pero no tienen opciones. Pero no tienen opciones. Bajo el control del Estado. Es que aquí tenemos que comparar los modelos. El modelo socialista y comunista hace que el Estado centralice todo. Y el Estado es el que te da la comida, el Estado es... Y además no tienen oportunidad para elegir lo que quieren estudiar. No hay libertad para eso. Le hacen un examen y dependiendo del examen les eligen lo que tienen que estudiar. Y si no va a la primera, va a la segunda o va a la tercera en capacidad. O sea que ellos sencillamente no hacen. Tuve la oportunidad de hablar con gente joven y realmente la tristeza que se siente es increíble. Sí, en general, digamos que el panorama es totalmente apocalíptico, se podría decir, Leo, y hay una gran diferencia, y no sabría uno por qué la juventud, mira que en Chile se vota desde los 17 años, o sea, también hay una diferencia, porque eso sumó al censo electoral en Chile para elegir a boricua. Pienso yo que esos jóvenes no... Y ojo con algo, hay una reforma en nuestro país caminando para que los jóvenes voten a los 16 años. A los 16 años uno apenas sabe lo que quiere, salir y estar con sus amigos. Para vivir sabroso. Pero fíjense ustedes que ya hemos aquí analizado los modelos, los distintos modelos de gobierno. Modelos de gobiernos comunistas o socialistas jamás tienen éxito porque el libre mercado no existe. Pero yo quería traer a colación lo que hemos hablado, la insistencia de Enrique Gómez sobre las ventanas rotas. Eso fue lo que encontró Rudolph Giuliani cuando fue alcalde de en Nueva York. Las paredes pintadas, todo destruido y sucio. Y planteó la necesidad de la revolución de las pequeñas causas. Pero eso significa entonces que el síndrome de las ventanas rotas está indicando, sí, ya le vamos a dar cambio al control para la publicidad. Y identifica una actitud humana frente al deterioro, frente a la suciedad, frente a la falta de autoridad, a la falta de respeto, pero lógicamente la gente sigue portándose igual. Hace poco vimos en Santa Marta una revuelta otra vez de jóvenes tirándose piedras, tirándose golpes en las esquinas, y apareció de pronto unos motociclistas criminales y asesinaron a 2. Y luego otros estaban preparando sus piedras para darse piedras entre ellos y apareció otra moto criminal e hizo disparos al aire. Sí, ya vamos a darle paso al control. Vamos a darle pasos cumpliendo nuestro horario a las 9 de la mañana y
Esperemos nuestra segunda hora, donde vamos a tener invitados muy importantes desde Chile. Esta es Radio Magdalena, HJBH, 1420 kHz, transmitiendo desde Santa Marta, la ciudad más hermosa de Colombia. Cumplimos 10 años y queremos celebrarlo con nuestros amigos en Radio Magdalena 1420 AM en Santa Marta, emisora afiliada a Blue Radio, más que radio. Blue Radio, 10 años, la alternativa. No hagamos basura a caños y ríos. Cuidemos el mayor activo que tenemos los amarios, nuestros recursos naturales. Soy Leonor Consuelo Gómez y te invito a la campaña Vivo por Santa Marta, una iniciativa de responsabilidad ciudadana. Y lograr que Santa Marta sea turismo de talla mundial. Y es que yo a Leo sí le creo. Amigo oyente, en nuestra plataforma digital www.radiomagdalena1420am.com encuentras toda la información noticiosa y de actualidad. Y también podrás disfrutar de nuestro audio en vivo, Radio Magdalena, más noticiosa. Santa Marta necesita que los ciudadanos seamos veedores activos de su realidad. Si crees que hay irregularidades en el gasto público, denuncia. Soy Leonor Consuelo Gómez y te invito a la campaña Vivo por Santa Marta, una iniciativa de responsabilidad ciudadana. Y lograr que Santa Marta sea turismo de talla mundial. Y es que yo a Leo sí le creo. Radio Magdalena, la emisora que lo sabe todo y lo cuenta todo. Santa Marta necesita seriedad. Santa Marta necesita que los ciudadanos seamos veedores activos de su realidad. Si crees que hay irregularidades en el gasto público, denuncia. Soy Leonor Consuelo Gómez y te invito a la campaña Vivo por Santa Marta, una iniciativa de responsabilidad ciudadana. Y lograr que Santa Marta sea turismo de talla mundial. Y es que yo a Leo sí le creo. Lo que dice Radio Magdalena, todo el mundo lo cree. Radio Magdalena, la más popular. En la noche y en el día, Radio Magdalena, más popular. Minutos ya de la mañana. Muchas gracias a todos por continuar con nosotros. Saludamos a todos nuestros seguidores en redes sociales que están allí muy pendientes, inclusive fuera de la ciudad e incluso, doctor Macías, fuera del país. Gracias a todos por estar en sintonía, porque siempre están allí mandando sus saludos, su fuerza y sobre todo opinando del tema del día. Muchas gracias en Gaira, en Mamatoco, en el barrio El Curval, también nos escuchan desde el Rodadero, Centro Histórico, por supuesto. Continuamos entonces con el desarrollo de este tema y la palabra la tiene la doctora Gómez. Adelante. Sí, como lo habíamos prometido, tenemos invitados especiales desde nuestro vecino país de Chile. Contaremos, gracias a la gestión de nuestro compañero Camilo, contaremos en estos momentos ya conectándose con el doctor Matías Sangüesa González. Actualmente es abogado en el Tribunal Constitucional y es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Chile. Camilo, ¿entramos en comunicación con el doctor Matías? Sí, ya, gracias, Leonor Consuelo. Estoy llamando al doctor Matías Sangüesa, quien nos acompañará desde Santiago de Chile. Buenos días, Santiago, Matías. Muy buenos días. ¿Cómo está todo por allá? Bueno, bien, muy agradecido por tu comparecencia. Quítale el speaker. No. No, un placer.
Muchas gracias por la invitación. Sí, está copiando. Sí. Bueno, desde Santa Marta, programa de Radio Magdalena de Caracol, Opinión Libre, te hemos invitado porque nuestro programa hoy lo concita fundamentalmente el proceso electoral que tuvo Chile el 4 de septiembre en la aprobación o desaprobación de la Constitución aprobada por la Convención Constituyente y que el pueblo chileno debía refrendar. Como es de todos conocidos, el resultado fue negativo y por lo tanto esa Constitución no fue aprobada mediante plebiscito por el pueblo chileno. Frente a ello, queríamos escuchar tu opinión como ciudadano chileno, como constitucionalista que labora también en el Tribunal Constitucional y además que eres profesor de la Universidad Católica de Santiago de Chile, además con estudios de Derecho Constitucional en la Universidad de Bolonia, Italia, en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Bienvenido, Matías. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a todos por allá, a quienes escuchan. Bueno, respecto de este proceso, la verdad hay varias cosas que decir, pero bueno, el resultado está a la vista y yo creo que al final el resultado fue el reflejo de un proceso muy mal llevado por parte de los que participaron en el gobierno también, que apoyó fuertemente la opción de la prueba, que de hecho muchas veces dijo que su programa de gobierno dependía de la aprobación de este proyecto. Sin embargo, el resultado fue bastante consistente, la gente no estuvo de acuerdo con... No está saliendo. Perdón, Camilo. Me parece que no hay problemas técnicos. Que nos esperen la línea. Matías, un momentico que tenemos problemas técnicos. Tengo problemas técnicos aquí, pero ya lo vamos a resolver. Permíteme un segundito. Estamos tratando de solucionar los problemas técnicos de la comunicación con Santiago. Camilo, ubícate acá para que puedas. Sí, Matías, ya está solucionado el problema técnico. Retoma lo que habías dicho anteriormente y vamos continuando con el tema de tu disertación en este momento. Perfecto, ¿me escuchan bien, cierto? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí ya está hablando. Sí, yo lo escucho. Se lo va a escuchar aquí ya. Camilo. Sigue. Que sigue, Matías, sigue, que ya el problema técnico está solucionado. Perfecto. Bueno, como yo les comentaba, yo creo que fueron dos grandes factores los que llevaron al rechazo de esta Constitución. Podría haber un tercero. El primero fue efectivamente que hubo un muy mal proceso, poco serio, mal llevado, con poco diálogo, donde un sector político trató, digamos, incluso en palabras de ellos, de hacer una especie de revancha respecto de otro sector político, es decir, la izquierda respecto de la derecha, y claramente eso en un país democrático no funciona. El segundo factor son los contenidos propiamente tales de la Constitución, muchos de los cuales no gustaron a la gente, al pueblo de Chile. Y finalmente un tercer factor que podríamos añadir es también la desaprobación al mismo gobierno de Boric. Fue como una especie de votación en contra de su gobierno, cosa que es curiosa porque hace pocos meses tuvimos la elección que lo eligió a él como presidente. Pero bueno, así de rápido cambian las cosas. En la perspectiva constitucional chilena, por ejemplo, Matías, reflexiones que hacíamos aquí en el programa es, viendo a Chile dentro de un sistema democrático en donde, luego del advenimiento de la democracia y del decaimiento naturalmente de la dictadura Pinochet, el modelo chileno reflejado en tendencias democráticas de izquierda, de centro y de derecha, muchos de los panelistas que nos encontramos
No nos explicamos cómo el pueblo chileno trata de cambiar un sistema a través de una nueva constitución cuando los resultados de esa alternatividad del poder desde el punto de vista del derecho interno constitucional chileno, pues era bien visto desde el punto de vista internacional. ¿Qué puedes opinar tú al respecto con relación a ello? Bueno, la verdad, acá también se ha tratado de hacer, se ha hecho mucho trabajo para tratar de explicar eso, porque claro, los datos son conocidos por todos nosotros. Chile ha sido en los últimos años un país bastante exitoso, pero ahí está la pregunta de por qué esto sucede en Chile y el famoso estallido social del año 2019. Hay una tesis que yo comparto bastante y es que hubo una crisis de expectativas en el país. Chile venía creciendo previo al año 2014 a un ritmo bastante grande, pero en esos años ocurre un estancamiento y durante los últimos casi 8 años esas expectativas no se pudieron cumplir por el estancamiento que sufrió el crecimiento en el país. Y eso teniendo en cuenta el rápido crecimiento que había habido en los últimos años. Por lo tanto, esa es una tesis que yo considero bastante apropiada, una crisis de las expectativas de las personas. Es decir, un mejoramiento de la vida a un ritmo bastante acelerado que se estanca en el año 2014, que además coincide con la llegada al gobierno de la presidenta Bachelet en su segundo periodo. ¿Y qué viene para Chile después de esa decisión del pueblo de negar o de desaprobar esa constitución a través de ese plebiscito? A tu juicio, con tu experiencia como constitucionalista en Chile, ¿qué viene para Chile con posterioridad a ello? Bueno, eso está en discusión porque el proceso constituyente propiamente tal está cerrado. De acuerdo a las reformas constitucionales que hicieron posible este proceso, el proceso se cerraba con este último plebiscito que se hizo el 4 de septiembre. Al ganar la opción rechazo, se mantiene vigente la Constitución que nos rige actualmente. Entonces, ahora la clase política está tratando de encontrar una alternativa para salir de eso porque se entiende, aunque no todos comparten eso, se entiende que es necesaria una nueva Constitución. Y en ese sentido lo más probable es que se repita una especie de convención constitucional, pero con características diferentes a las que conocimos con el proceso fallido. Ahora, como yo les digo, no es una cuestión transversal el hecho de que esto tenga que continuar. De hecho, hay personas que están tratando por un lado de frenar esto y hay otras que están tratando de acelerarlo, es decir, de hacer un proceso constituyente entre comillas express, cosa que yo miro con muy malos ojos. Porque si tuvimos un proceso fallido con cierta preparación, cierto tiempo para realizar un proyecto entre comillas, como yo les digo, express, puede resultar aún peor. Por eso, como yo les digo, está bastante abierto lo que pueda suceder con el proceso de nueva constitución. Bueno, Matías, te va a conversar Rafael Macías. Él es un militar retirado del ejército, abogado de profesión y es panelista. Él quiere preguntarte algo sobre el tema chileno. Doctor Matías, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Aquí en Colombia hay un plan B, hay una forma de vía Congreso reformar la Constitución, que sería mediante acto legislativo. En Chile pienso que no se debe llamar así, porque acto legislativo literalmente significaría un acto del legislador. No sé cómo se llama ya, pero la pregunta mía va encaminada a saber si hay la posibilidad de hacer una reforma constitucional sin convocar al pueblo chileno, hacerlo vía Congreso. Sí, existe la posibilidad. De hecho, es una de las alternativas que se han planteado, aunque de forma bastante minoritaria, porque un buen sector de la izquierda está en contra de hacerlo mediante el Congreso y aquí no vamos a mentir porque no tienen una suficiente mayoría en el Congreso para poder aprobar reformas en la forma en que ellos quisieran. Pero sí existe la posibilidad de hacerlo mediante el Congreso. De hecho,
y eso hay que decirlo, la Constitución que actualmente nos rige tiene muchas reformas, muchísimas. De hecho, hay gente que no reconoce ya una Constitución de 1980, sino que es una Constitución posterior. Y todo eso se ha hecho mediante el Congreso. Por lo tanto, esa vía existe. Una última pregunta por el tiempo, doctor Matías, te la va a realizar Teodoro Gómez, también panelista en el grupo. Él es de profesión odontólogo, pero tiene mucha iniciativa desde el punto de vista político y es un gran analista. Entonces, él quiere formularte la siguiente pregunta. Escuchaba yo, mi querido doctor Matías, Andrés Oppenheimer referirse a una de las causales por las cuales cree la gente que se votó negativamente. Y era que se estaba promoviendo un Estado plurinacional y a los pueblos originales se les iba a dar una autonomía judicial para que pudiesen determinar su suerte. Es decir, parece ser que a la gente en Chile le asustó que el país fuese fracturado en virtud de esa norma constitucional que iba a ser aprobada. ¿Cuál es la percepción suya sobre qué fue lo que más obligó a la gente a rechazar a la nueva Constitución cuando habían elegido un presidente de izquierda que había destruido la mitad de la infraestructura pública chilena en la primera línea, y luego eligieron a la Asamblea Constituyente, que fue la que redactó el documento? ¿Por qué reaccionan así? ¿Qué fue lo que evitó que la Constitución social comunista fuese una realidad? Sí, mire, dos cosas que decir. Una primera cuestión que no lo planteé al principio fue que en los previos plebiscitos y además en la elección presidencial, el porcentaje de participación en las elecciones fue bastante bajo, rondando el 50% del padrón electoral. En el plebiscito realizado hace pocas semanas participó más de un 80%. Por lo tanto, ahí tuvimos un gran porcentaje de población de la cual no conocíamos su opinión porque en los procesos anteriores no había participado. Ese es un primer factor. Y contestando directamente a la pregunta suya sobre la plurinacionalidad, exactamente, ese fue uno de los contenidos que más rechazaban las personas en Chile, porque en general y en nuestra historia, las personas, tanto de pueblos originarios como podríamos decir chilenos propiamente tales, han convivido de igual a igual. Por lo tanto, a la gente no le hacía sentido que se le otorgaran privilegios a estos grupos de personas, cuando en la vida nacional todos han participado de la misma manera. Por lo tanto, como yo le digo, no hacía sentido ese contenido, salvo por pequeños grupos que están bastante ideologizados, pero que son minorías dentro de esos pueblos indígenas. Bueno, mi doctor Matías Sangüesa, desde Santa Marta, la Perla de América, queremos darte las gracias por la compañía en esta hora del día domingo 18 de septiembre. Esperamos verte por acá en Santa Marta. Así como... Sería un placer. Sí, claro. Muchas gracias y estaremos próximamente viéndonos. Muy amable por tu atención. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Un abrazo. Muy bien, doctor Camilo. Felicitarlo por, al igual que Leonor, por las conexiones que hicieron. Sí. Las conclusiones, doctor Camilo, de la conversación que sostuvo con su compañero de estudio del doctorado en Polonia. Sí, evidentemente lo que podemos observar es que el pueblo chileno, a raíz de todos los comentarios que Matías efectuó, le tuvo miedo realmente a la constitución formulada por Boric y ese rechazo rotundo, es decir, el pueblo chileno en su manifestación de voluntad le dijo no a la Constitución. Pero fíjate, Camilo, una reflexión que hizo Matías. El pueblo chileno rechazó la Constitución cuando observó que se le quería dar mayor autonomía a los pueblos originarios, entre ellos el mapuche, cuando lo habían tenido todo durante su vida, la vida constitucional chilena. Es decir, la gente dijo, bueno, les hemos ofrecido las oportunidades que todos los chilenos tenemos. Somos uno de los países latinoamericanos, el mejor país latinoamericano en términos de desarrollo humano y productivo.
Es el tercero después de Canadá y Estados Unidos en los continentes nuestros. Y la gente se asustó y se preocupó porque fuese a fracturar su país. Y eso, cuando lo trae uno a Colombia, observa uno como hoy en 11 departamentos hay invasión de predios privados. Es decir, el temor a una orientación discursiva equivocada frente a la autoridad y lo que representa la Constitución para los países. En Colombia, precisamente, eliminar a 56 generales de la policía, que como decía el anterior invitado que tuvimos cuando se habló de seguridad, fueron muchos los generales que combatieron al M-19 en la guerra interna que teníamos nosotros en el monte. Es la retaliación de personas que han esperado 60 años por llegar al poder y que no van a entregarlo fácilmente. Hoy, el doctor Gustavo Petro está prometiendo subsidios para 100.000 jóvenes considerados jóvenes de paz, que nos van a sustraer de las bandas criminales. Y eso está bien, pero con un subsidio no se resuelve un tema de mala conducta en las bandas criminales. Es decir, para que un joven criminal llegue a asesinar a alguien por la espalda tiene que haber roto una cantidad de afectos desde su niñez para poder asesinar a alguien. De alguna forma aquí lo que hay que hacer es reconstruir las vidas de esas personas que están metidas en las bandas criminales y no con un subsidio. Y si vamos a subsidiar a 3.500.000 personas de la tercera edad que merecen apoyo del Estado, ¿por cuánto tiempo y cuánto nos cuesta eso? Si además van a eliminar la explotación y la exploración de petróleo y de carbón, que son las rentas nuestras, y ponen al país en dificultades, entonces ahí es donde el pueblo colombiano tiene que reaccionar, y tiene que reaccionar en las elecciones de gobernaciones y alcaldías, o sea, consejos y asambleas, que es donde viene realmente la lucha por el poder de la izquierda que en Colombia ha esperado 60 años. Yo particularmente estoy de acuerdo con que en Colombia se elija al que haya que elegir, sea de izquierda o sea de derecha, pero que respete la Constitución, como dices tú, Camilo, permanentemente lo advierte también Rubén. Permíteme hacer algo importante que escuché de nuestro ilustre invitado chileno. Y por eso yo les digo, el gran reto de la democracia moderna es la institucionalización de la participación. De la década de 1990, así lo han entendido distintos países latinoamericanos, que han llevado a cabo procesos constituyentes en los que la participación ocupa un papel esencial. Entre ellos Colombia, con la Constitución de 1991, es baluarte en Latinoamérica. Por eso no la podemos dejar perder. Además, quiero resaltar como segunda gran conclusión de esta participación ilustre y profunda, y felicitando al doctor Camilo David por el invitado, es la seriedad del Congreso chileno, donde realmente no se venden por puestos, ni por contratos, ni por dinero, ante la mediocridad actual que estamos viviendo en el país colombiano. Muchas gracias por su aporte. Perdón, yo quisiera, porque me están llamando desde La Paz, Bolivia, el doctor Gonzalo Hidalgo, invitado nuestro también, para que participe en este debate o en este panel con relación al tema chileno. Él es constitucionalista, perdón, Leonor Consuelo, si puedes hacer la presentación. Sí, efectivamente, agradecemos a nuestros panelistas del aporte, pero tenemos que dar paso a otro invitado internacional, porque hoy Opinión Libre tiene invitados desde nuestra vecindad. En estos momentos está Gregor Gonzalo Hidalgo de Bolívar. De Bolivia. Es abogado con diplomado en magíster en Derecho Constitucional, especialista en Derechos Humanos y Constitucionalismo, estudios de doctorado en Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina, estudios de doctorado en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, estudio en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Estocolmo, Suecia, docente universitario nacional e internacional de posgrados en Constitucionalismo, Derecho Constitucional, Sustantivo y Procesal, presidente de la Fundación Estudios Constitucionales y Políticos de Bolivia, conferencista nacional e internacional en materia constitucional, autor de diversos ensayos académicos en materia constitucional, y hoy en Opinión Libre, gracias a nuestro compañero panelista Camilo. Sí, gracias. Estoy en este momento entablando comunicación con Gonzalo Hidalgo, gran constitucionalista boliviano. Doctor Gonzalo Hidalgo, buenos días. Que le quite el speaker. Sí, ¿me escucha, Gonzalo?
Sí, ahora te escucho, Camilo, buen día. Sí, buenos días, Gonzalo, bienvenido a este programa. Sí, bienvenido a este programa de opinión libre desde Santa Marta, la Perla de América. Como te comentaba cuando conversamos para tu participación como gran constitucionalista latinoamericano sobre el tema chileno, queríamos pues escuchar de tu viva voz los comentarios frente al proceso electoral que concluyó con la desaprobación de la Constitución sometida al pueblo chileno mediante plebiscito. Aquí con la presencia de los grandes panelistas que hoy nos acompañan, la doctora Leonor Consuelo, abogada, el doctor Rafael Macías, el doctor Teodoro Gómez, el doctor Rubén Ceballos y yo que te escuchamos y la audiencia naturalmente, queremos pues de tu viva voz conocer qué opinas sobre el proceso constitucional chileno. Bueno, Camilo, muy buenos días desde La Paz, Bolivia, a 3.750 metros sobre el nivel del mar. Un saludo a la maravillosa comunidad del valoroso pueblo de Santa Marta, en la Perla de América, y un saludo también a los panelistas de tu prestigioso programa. Pues hay varios elementos los cuales se deben analizar con respecto al proceso constituyente en Chile, a los problemas que hubieron durante el propio proceso y también a la conclusión de este con el referéndum del 4 de septiembre. En primer lugar, el pueblo de Chile optó en una gran mayoría, con una aprobación del 80%, para poder dotarse de una constitución que se adecúe a los tiempos, cierto, que hoy nos toca vivir no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, porque tenemos un dinamismo permanente en el tema social, en el tema económico, etcétera. Pero hay dos elementos que detecto que se han cometido como errores gravísimos en el proceso constituyente chileno. El primero es la injerencia de ideas del neoconstitucionalismo latinoamericano, que está muy acoplado al Foro de Sao Paulo y al socialismo del siglo XXI, lo cual han incidido en una forma negativa de querer introducir figuras, por ejemplo, como la plurinacionalidad, ¿cierto? Esa experiencia que la tenemos en Bolivia, y lo que hace es más bien desunir el concepto de nación íntegra, ¿me entiendes, no? Entonces, han habido, ante todo, lamentablemente, muchos asesores externos que han contaminado la propia voluntad del constituyente chileno, ¿no? Y por lo tanto, se avisoraban ciertos peligros en el tema, por ejemplo, de que el Estado se iba a otorgar demasiadas facultades de control, incluso sobre los propios derechos de las personas, ¿no? Es decir, tener un sistema estatal de hipercontrol y solamente escudándose en esa cascada de derechos que el constitucionalismo latinoamericano los viene anunciando, pero que no se pueden cumplir. Lamentablemente, en América Latina tenemos el ejemplo de la propia Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia y otros países. Estamos cargados de derechos humanos, de derechos fundamentales, pero estos derechos no se pueden materializar porque el Estado no tiene es decir, los mecanismos y los recursos para poder cumplirlos, ¿me entienden, no? Entonces, yo creo que el fracaso que se ha dado, sobre todo al texto constitucional, es que, por ejemplo, ha habido una falta de acuerdos más amplios, por supuesto, y también ha habido una polarización que ya el propio presidente Boric la reconocía, esta polarización, antes que asuma la presidencia del Estado chileno, ¿no? Por lo tanto, hoy escuchamos que están insistiendo algunos grupos liderizados por Boric y algunos otros partidos, incluidos los de centro, que quieren reanudar o decir, volver a ejecutar un proceso constituyente en Chile.
A mí personalmente, aunque no puedo opinar sobre los temas internos de Chile, pero me parece una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque el propio decreto que ha emitido la Convención Constituyente en Chile, de las facultades que tenía, en su último artículo, en su disposición final, establece que las funciones del Poder Constituyente o Convención Constituyente para este proceso cesan sus funciones y se disuelve una vez que es presentada, ¿cierto?, al presidente y al Congreso este proyecto de Constitución. Por lo tanto, yo creo que no se puede forzar a la voluntad de un pueblo que le ha dicho no a una constitución sin consensos. Le dijo no a una constitución la cual estaba de alguna forma vulnerando incluso derechos humanos que son universales en los temas, por ejemplo, de la libre expresión, etcétera, ¿no? Y esa es mi opinión. Y concluyendo, yo creo que Chile, si bien tiene una constitución que ya ha sido reformada, la constitución del gobierno de Pinochet del año 80, pero que ha sido reformada en varias oportunidades, la última del 2005, ¿cierto? Como decía un profesor en la Universidad de Buenos Aires en mis estudios de doctorado, es la constitución producida menos democráticamente, pero la que mejor funciona. Entonces, ¿y qué sucede? Tenemos que tener una constitución en América Latina que esté cargada de derechos, cargada de garantías, ¿cierto? Y que no funcione. O tenemos una constitución más simple, como la Constitución de Estados Unidos de América, con 7 artículos y 27 enmiendas, pero que funciona casi a la perfección, ¿no? Entonces, este es un llamado de atención, ¿cierto? Creo yo, no solamente para el pueblo chileno. Pienso que el pueblo chileno ha reconocido y se ha dado cuenta que el socialismo del siglo XXI, el neoconstitucionalismo que ha sido inventado por foráneos en América Latina, no tuvo resultados esperados en Chile, y eso es un triunfo para las libertades políticas, para las libertades económicas. Gonzalo, una pregunta que te formularé, hay unas preguntas de uno de los panelistas que también quiere intervenir. Yo también quiero hacer preguntas. Yo quisiera preguntarte lo siguiente. En Colombia, en el año 2016, se presentó un plebiscito para aprobar o desaprobar el acuerdo de paz que se había suscrito por el gobierno colombiano y las FARC. El gobierno de la época, no obstante haberse pronunciado el pueblo por el no, se inventó una fórmula vía Congreso a través de lo que conocimos como el Fast Track, que en nuestro concepto fue inconstitucional. Incluso la Corte Constitucional, a nuestro juicio, en una decisión totalmente deplorable, avaló esa reforma en el fondo a la Constitución colombiana. Existe de pronto la preocupación que pueda ocurrir algo similar en Chile. ¿Tú qué opinas sobre el particular? ¿Habrá posibilidad que el gobierno presente esa reforma vía Congreso o por el contrario no la hay? ¿Qué opinas tú como constitucionalista latinoamericano? Bueno, en el caso de Colombia, nosotros sabemos, si bien la Carta Política es la norma suprema, la ley de leyes, pero sabemos que en el caso de Colombia, por ejemplo, un acto legislativo puede modificar de alguna forma la Constitución previo análisis de la Corte Constitucional colombiana. Por lo tanto, aquí viene la teoría del fraude constitucional, que ustedes los colombianos la han desarrollado muy bien. Nosotros en Bolivia, acabo de enviarte ayer los artículos científicos, hablamos de contrarreformas constitucionales y quiebre del sistema democrático, ¿no? En el caso de Chile, hay que reconocerlo, tiene una alta institucionalidad constitucional. Pese a su constitución, que se la considera que ha sido producida en un principio un gobierno antidemocrático, entre comillas, es la que mejor funciona. Y no nos olvidemos que en Chile todos los poderes del Estado están intactos, no han podido ser modificados por el Poder Constituyente porque la Constitución no se ha aprobado. Y por otro lado, Chile también tiene un tribunal constitucional que emite fallos muy importantes y muy interesantes. Incluso ha emitido fallos, ¿cierto? Pese a tener una constitución que no fue de un producto democrático, entre comillas, ¿no? Pero emitió sentencias
y resoluciones que dieron mayor garantía a proteger y tutelar los derechos humanos, los derechos fundamentales, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a expresarse democráticamente, etcétera. Entonces, sino, ¿cómo podemos pensar que en Chile dejaron que se expresen los vándalos quemando, haciendo atrocidades en Chile, quemando los metros, etcétera? Entonces, si en Chile pues hubiese un sistema que no respeta los derechos de la libre expresión, eso jamás se hubiese permitido. Me pongo a pensar en este caso concreto. Por lo tanto, contestando de forma puntual a tu pregunta, yo creo que Chile tiene una institucionalidad muy fuerte. Y ahí está la preocupación del señor Boric, ¿no? El señor Boric es joven, es socialista, es comunista, es una mixtura, al final no se sabe lo que es. Ayer se hablaba de la prensa chilena que él se estaba acercando al centro, es decir, al centro derecha, porque no les queda más. La democracia no es que las mayorías aplasten a las minorías. Y no nos olvidemos que el señor Boric no tiene mayoría en el Congreso chileno. Es la derecha, la denominada derecha, la que tiene mayoría y un gran peso de representación política en Chile. Por lo tanto, lo que sucede en Chile no va a suceder en Bolivia, o lo que sucede en Venezuela no va a suceder en Chile. Chile ha demostrado ser un país que se quiere otorgar una constitución, pero ante todo una constitución democrática y con libertades. Eso es mi opinión. Te va a conversar el doctor Teodoro Gómez Rodríguez. Él es analista político y panelista del programa, de profesión odontólogo. Tiene una inquietud para formular. Sí. Bueno, además de enviarle un abrazo desde Santa Marta y agradecerle que esté con nosotros, gracias a la gestión de su amigo Camilo David. Nosotros siempre hacemos reflexiones, una de ellas es recordar un tanto la historia. Ahora que estamos precisamente, estuvimos escuchando al doctor Enrique Gómez Martínez, candidato presidencial, nieto de Laureano Gómez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, ex constituyente inmolado, nos hablaba sobre las ventanas rotas. Y hablando sobre el tema, se me vino a la cabeza lo siguiente. Bolívar, en el Congreso de Angostura, antes de que naciera la Gran Colombia, hizo un discurso muy hermoso que duró 2-3 horas. Y allí hay unos contenidos muy importantes, y entre esos contenidos, uno que hemos repetido permanentemente en este programa, es cuando dice: alumnos de perniciosos maestros, aún no hemos adquirido ni virtud, ni saber, ni poder. Cuando uno observa la suerte de Venezuela, la suerte de Nicaragua, la suerte de Cuba, la suerte de la misma Colombia, o de Chile cuando enfrentó con la primera línea que destruyó la mitad del aparato productivo chileno, comienza uno a preguntarse por qué razón ocurren esos acontecimientos, y termina uno por darse cuenta que Bolívar de alguna forma tenía razón y se adelantó a sus tiempos cuando dijo que nos faltaba virtud, saber y poder. Bueno, la virtud no la hemos tenido en Colombia. Usted acaba de señalar que somos expertos en el fraude constitucional, una gran vergüenza que sentimos nosotros después de escuchar esa realidad que finalmente nosotros vimos, y que el doctor Rubén Darío Ceballos advirtió, recordando cómo el Congreso colombiano se ha entregado de una manera casi vergonzosa al nuevo gobierno, cuando ni siquiera todavía conocen el plan de desarrollo, es decir, no saben a qué van a discutir, y los partidos tradicionales como el Partido Conservador Liberal y de la U ya son partidos de gobierno, algunos se han declarado en oposición, aunque hubiesen podido declararse independientes. Entonces, aquí estaríamos hablando del síndrome de las ventanas rotas, cuando advierte que todo lo sucio y desvencijado puede ser atacado, porque la naturaleza humana tiene un aspecto animal que hace posible que esa conducta se plantee en ese ejercicio de las ventanas rotas que comentó el doctor Enrique Gómez Martínez. Entonces, podríamos comenzar a concluir que en estos países latinoamericanos nos ha faltado es virtud, saber, y ahora que tenemos el poder lo estamos destruyendo. Y recuerdo que ustedes, los bolivianos, sacaron a Evo Morales de la presidencia cuando ya se convirtió en una calamidad pública cualquier decisión que tuviera que ver con el Estado que estaban destruyendo. Díganos, por favor, cuál es su opinión. Bueno, con respecto a esta teoría de las ventanas rotas, ¿cierto? Tenemos que entender dos elementos importantes. Habría que volverlo a leer a Ortega Gasset en su gran obra, ¿cierto? La rebelión de las masas, ¿no? Es una obra que hay que entenderla, que fue escrita el año 1921, es una recopilación de varios artículos del filósofo Ortega y Gasset, pero, ante todo, esta idea
que existe en América Latina es que si bien somos estados, entre comillas, independientes, pero no somos capaces siquiera de respetar nuestro propio ordenamiento constitucional. Es decir, lamentablemente, el poder político y en los últimos años estos poderes que han estado muy afiliados al Foro de Sao Paulo y ante todo al socialismo siglo XXI, lo que han hecho es destruir la institucionalidad y las libertades, ¿no? Por lo tanto, cuando usted pone el ejemplo de Bolívar, de un gran libertador, un hombre que entregó su vida, su conciencia en pos de generar libertades para una América unida, ¿cierto? Eso ha quedado solamente ya en una historia. Yo puedo, para concluir esta amable entrevista, referirme a las palabras de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, el gran tratadista italiano, consideraba que las constituciones son utopías lingüísticas. Y Santiago Nino, el gran tratadista argentino, en su gran libro de filosofía de la Constitución y derecho constitucional, él nos da a entender que la Constitución es una carta de navegación. Pero también dice Santiago Nino lo siguiente: el constitucionalismo es un fruto exótico y no puede florecer en cualquier lugar. Y lamentablemente en América Latina nos damos cuenta que el constitucionalismo es una utopía. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros las instituciones fortalecidas, ni tampoco tenemos una conciencia masiva que nos lleva a pensar primero en la libertad y segundo en el respeto al otro. Lo que nos hace falta en América Latina es el respeto al otro. Y mientras ese respeto al otro no exista, pues va a ser muy difícil que respetemos nuestras propias constituciones. Yo creo que lo que ha sucedido en Bolivia, y gracias por haber nombrado, y cuando Evo Morales fue destituido de su cargo, fue por una rebelión popular. Él renunció a la presidencia del Estado porque él manipuló al Tribunal Constitucional de Bolivia, inaplicaron la Constitución, se hicieron contrarreformas constitucionales en Bolivia y se quebró el sistema democrático. Más importante que hablar de democracia, porque la democracia se la entiende como actos electorales, tenemos nosotros que hablar del sistema democrático. Y este sistema democrático está fundamentado primero en la libertad. Segundo, está fundamentado en el respeto al Estado de Derecho. Y tercero, está vinculado con un sistema de justicia imparcial. Esos son los elementos del sistema democrático. Porque si usted me pregunta si en Bolivia hay democracia, yo le digo sí, hay democracia. Si usted me pregunta si en Venezuela hay democracia, yo le respondo hay democracia. Si en Colombia hay democracia, pero la democracia formal, que uno va y elige permanentemente autoridades hasta presidente de juntas de vecinos. Pero si usted me pregunta si en Colombia hay un sistema democrático o si en Bolivia hay un sistema democrático, mi respuesta es no. No hay un sistema democrático como tal. Bueno, Gonzalo, una última pregunta que te quiere formular el panelista Rubén Ceballos Mendoza. Él es abogado penalista y analista político y escribe muchas columnas aquí en la región. Quiere saludarte y formularte ya una última pregunta para despedirnos del programa. Gonzalo, muy buenos días, muchas gracias por su participación y excelente y profundo concepto. Mi pregunta es muy clara y concreta, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado en este programa. ¿Cómo hacemos para materializar los derechos humanos en nuestros países? Bueno, esta es una pregunta, yo creo, epistémica. Esta es una pregunta que no solamente debe responder el derecho o el derecho constitucional, sino la propia filosofía y la propia epistemología. Lamentablemente, en América Latina, a partir de los años 60, 70, incluidos las constituciones que se inspiraron en la Constitución de Querétaro del año 1917, del constitucionalismo social mexicano, hemos ido recargando nuestras constituciones de derechos y derechos y derechos, de derechos fundamentales que son los derechos humanos constitucionalizados. Demasiada carga de derechos, cuando nosotros, en el caso también de Colombia, tenemos una cláusula de derechos abiertos que es
la inspiración en la 9ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América del año 1791, en el sentido que los derechos no enunciados, los derechos no enunciados no serán entendidos como no reconocidos. Por lo tanto, cuando usted me pregunta cómo se pueden hacer cumplir los derechos humanos, yo creo que la única forma de hacer cumplir los derechos humanos por el Estado, primero es respetando las libertades, segundo respetando la propiedad privada, y tercero es dejar de que el Estado sea tan regulador e invada las propias libertades económicas de los individuos. No puede ser posible, en el caso de Bolivia, que tengamos 600,000 servidores públicos, funcionarios públicos, y que representan más o menos 8,000 millones de dólares al año, ¿cierto?, en sueldos públicos, los cuales podrían ser usados justamente para lo que usted está reclamando, de dar mejores derechos en la salud, por ejemplo, de dar mejores derechos en las posibilidades de estudio, de investigación, etcétera. Por lo tanto, esta es una pregunta nuclear que no la podemos responder en 3 o 4 minutos en una entrevista, pero esta es una pregunta que queda en una deuda por parte no solamente de los políticos, también de la academia. Y es muy importante, Camilo y panelistas, que los académicos no solamente, ¿cierto?, diseñemos teorías, sino que propongamos prácticas, ¿cierto?, que se puedan realizar en la propia práctica constitucional y que deje la Constitución de ser una utopía lingüística. Un gran saludo desde Bolivia, un gran abrazo, y espero, Camilo, verlos pronto en la maravillosa Santa Marta, que antes de la pandemia tuve la oportunidad de conocerla junto a mi esposa, de estar allá en el lecho donde Bolívar dio sus últimos suspiros, pero ante todo conocer una Santa Marta que fue un escenario de mucha inspiración académica, y les deseo todo lo mejor y que desde Santa Marta ustedes inspiren a la nueva esperanza de la nueva Colombia. Un gran saludo desde Bolivia, queridos hermanos. Gonzalo, queremos desde Santa Marta agradecerte tu presencia en este programa de opinión libre, el conocimiento profundo sobre el tema constitucional, concita a que te invitemos, como te lo expresé en el día de ayer, a un próximo Congreso de Derecho Constitucional que a través de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta estaremos realizando. Esperamos verte pronto y aprovechar todo ese conocimiento vasto que tienes sobre estos temas. Mil gracias y hasta una nueva oportunidad. Señores panelistas, muchas gracias a todos, un gran abrazo, cuídense mucho, muchas gracias, un gran abrazo. Bueno, mil gracias. A propósito del oportuno señalamiento que hace el doctor Camilo David Hoyos sobre la Universidad Sergio Arboleda, sin tener ningún vínculo con ella, yo, como Samario, doliente, quiero dar mi voz de solidaridad a esa gran institución que ha cumplido un papel protagónico en nuestra ciudad. Y fue fundada por Rodrigo Noguera Laborde y Álvaro Gómez Hurtado, entre otras cosas, hombres de mucho honor. Miro lo positivo, miro los profesionales que han salido, miro sus profesores, sus rectores, sus directivas, miro el cambio en la educación universitaria que dio en la ciudad. Además, yo me quedo con lo positivo siempre. Además, la universidad ya reaccionó, hicieron el cambio del rector Rodrigo Noguera, que al parecer tenía muchas cosas que explicar por otro de la familia Noguera, que es un hombre también muy serio. La universidad no deja de ser una universidad porque alguien comete un error, lo que siempre hemos discutido, y lo que acaba de advertir el invitado de Bolivia. Si no hay respeto por el otro, pues lógicamente todo está perdido. Y ahí es donde está la significación de que en estos países lo que hay que buscar es el respeto frente a los demás. Y recuerden lo que hemos dicho sobre el Ministerio de la Soledad en Inglaterra, en Inglaterra y en el Japón, porque están midiendo el grado de satisfacción que las personas están sintiendo al vivir en sociedad. Y por eso es la recomendación del respeto entre nosotros mismos. Bueno, volviendo un poquito al tema. Yo quisiera complementar. La Universidad Sergio Arboleda, frente a la decisión adoptada por el Ministerio de Educación Nacional, en lo particular yo soy funcionario de la universidad y dirijo el Departamento de Derecho Público, y debemos indicarle a la comunidad. Las razones aducidas por el Ministerio obedecen a cuestiones de tipo administrativo, no académico. La certificación de alta calidad que ha ostentado la Sergio obedece al cumplimiento de rigurosos estándares de carácter organizacional,
académico y científico que permanecen incólumes. Por ello, rechazamos desde el punto de vista de la intervención del Ministerio del Gobierno en un principio autonómico que identifica hoy a los centros universitarios del país desde el punto de vista de la perspectiva constitucional. Es que el tema tiene que ver con lo que hemos tratado hoy, porque la educación también es una forma de participación y hay que respaldarla, La Universidad Sergio Arboleda es una institución de Santa Marta que se ha proyectado a nivel nacional, fundada, desarrollada por samarios. Entonces, yo como samario me siento dolido y quiero decirle que no tengo ningún vínculo con la Universidad Sergio Arboleda, no la he tenido, me gustaría, eso sí, como cualquier abogado, estar en una universidad de ese prestigio. Por ello, acudo a la participación ciudadana, que esta ciudad, el gobernador, la alcaldesa, por amor a Dios, tengamos principio y sentido común, defendamos lo nuestro. Y la Universidad Sergio Arboleda es nuestra y se ha proyectado nacional e internacionalmente. Defendamos ese canto educativo. Sí, efectivamente, como lo dijo Camilo, los problemas que se presentan en la Universidad Sergio Arboleda son administrativos, no tiene nada que ver con la formación, de la cual podemos decir que esta sede de Santa Marta, que fue apoyada en su momento por las gobernaciones y alcaldías de su momento, han hecho que la educación y el estándar universitario de Santa Marta sea muy bueno. Pero volviendo al tema de hoy y a las ventanas rotas, yo quería agregar lo siguiente. Sí, ¿qué problema eso de las ventanas rotas y de la teoría del decrecimiento? Efectivamente, la peor caída del Producto Interno Bruto la veremos en el próximo semestre. Una economía pujante, una economía que, como lo decían las personas, tenían una capacidad de vivir sabroso con toda... normalmente en estos momentos tienen una baja que va entre el 2.5 y el 4%. Pero no vayamos más lejos. Argentina también era uno de aquellos países envidiables, aquellos países donde se veía el poder económico y el bienestar de su gente. En estos momentos, detrás del Líbano, Sudán y Venezuela, Argentina se consolidó entre los países del mundo con mayor inflación. Bueno, ¿será que eso es lo que queremos? Imitar esas ventanas rotas. Y sí, claro, que la teoría del decrecimiento existe, como la teoría de la idiotez, como muchas otras teorías. Y porque existan, tenemos que imitarla. Creo que hay que pensarlo y poner y componer esas ventanas. Por eso la invitación a los samarios es: estamos a punto de cumplir los 500 años, entonces lo primero que tengo que hacer es quitar las ventanas rotas de mi casa, quitar las ventanas rotas de mi cuadra y realmente empezar a crear una nueva teoría, la teoría de las ventanas perfectas. Muy bien, mi querida Leonor. Yo simplemente quería recordar otra reflexión que hace Cervantes Saavedra en El Quijote, que dice que la humanidad tiene que enfrentar durante toda la historia en la que esté en este globo azul y frágil, la ignorancia, la injusticia y el miedo. Son tres gigantes a los que hay que enfrentar permanentemente: la ignorancia, la injusticia y el miedo. La ignorancia viene precisamente de la incapacidad para hacer juicios de valor, y ahí es donde es tan importante no solamente los valores que se adquieren en la familia, sino la educación, la formación y las competencias laborales y la formación académica. Eso es este ejercicio que nosotros hacemos los domingos, precisamente porque nos permite reflexionar a nosotros, nos permite leer, prepararnos, y eso es lo que queremos invitar a la ciudad, a que hagamos reflexiones. Ahora que Rubén invitaba al señor gobernador y a la señora alcaldesa a que actuaran en beneficio del prestigio que tiene la Universidad Sergio Arboleda y que no lo va a perder de la noche a la mañana, pienso que estamos frente a las uvas de la ira, mi querido doctor Rubén. No esperemos que el señor gobernador
y la señora alcaldesa actúe en beneficio y de actuaciones nobles, porque no lo van a hacer. Infortunadamente tenemos que decirlo, porque eso se demuestra en los indicadores de desarrollo humano y productivo pobrísimos de Santa Marta y la autodestrucción que tenemos entre nosotros mismos. Y recordamos cómo se tiran piedras los muchachos, cómo se agreden, y hasta ya aparecen motociclistas encerrados a los muchachos. Entonces, ¿qué podríamos esperar de líderes que no inspiran, sino que simplemente están siempre generando controversia, dudas, odio y rencor? Y ese es lo que no queremos que ocurra con Colombia, cuando vemos que en 11 departamentos están invadiendo propiedades privadas, porque hay gente que considera que el Gustavo Petro les dijo que iban a tener tierras, pero lógicamente eso no se maneja en esos términos, y precisamente porque no hay respeto por las libertades o por los derechos ajenos. Y ahí es donde entra en juego la consideración que hizo Bolívar en Angostura: virtud, saber y poder. ¿Hasta dónde hemos llegado con la virtud para poder lograr construir una gran nación como Colombia, o un gran continente como Latinoamérica? Y entonces es cuando vamos, doctor Camilo, a preguntarnos por qué razón Estados Unidos, que se libertó casi al mismo tiempo que nosotros, o que nació con ellos, con Thomas Jefferson y Washington, y que luego de allí hubo una copia de todas esas tareas adelantadas por los ingleses, que se reflejó en la Revolución Francesa, y luego podríamos advertir los eventos históricos que lograron que Bolívar entendiera que había el momento para libertarnos. Entonces, todas esas consideraciones históricas es para saber qué es lo que nos puede estar sucediendo y qué es lo que tenemos que evitar. Y creo, mi querido doctor Camilo, que hay que comenzar a elegir gente decente, no rica ni pobre, gente decente, gente que cumpla su palabra en Santa Marta y en Magdalena, para poder encontrar la salida a los inconvenientes. Sí, Teodoro, yo creo que para ir concluyendo con el programa de hoy y el tema que concitó pues la reforma por la nueva Constitución chilena que fue desaprobada por el pueblo, yo creo que los mensajes en su contenido filosófico, político y jurídico que desplegaron el doctor Enrique Gómez Martínez, el doctor Matías Sangüesa González, constitucionalista chileno, y el doctor Gonzalo Hidalgo, constitucionalista boliviano, pues nos deja una gran lectura. Latinoamérica requiere de libertad, la libertad del individuo, la libertad del ser humano, no el aspecto que deriva de un comunismo que atrofia a la persona, que la indemnifica. Esa es la lectura fundamental de lo que el pueblo chileno hoy, al mirar esa Constitución, ha mandado como mensaje a los pueblos latinoamericanos. Doctor Camilo, yo a modo también de conclusión, considero que después de los ilustres invitados que tuvimos, me queda una reflexión. El constituyente primario es difícil de engañarlo, sobre todo cuando se trata de reformas innecesarias y peligrosas. Está probado, la historia sí lo prueba. Colombia en el 91 dijo sí a unas reformas necesarias. A Chávez le dijeron no en el 2007, no, peligrosísimo. Ecuador le dijeron a Lazo sí, a Boric le dicen no. Entonces es difícil, aunque volviendo a las palabras del doctor Matías y de lo que decía Bobbio, de que las constituciones son unas utopías lingüísticas, y lo que decía, que parte de las utopías lingüísticas, leo, las utopías lingüísticas de vivir sabroso, son cosas irrealizables, cosas utópicas, que realmente es una forma de venderse en campaña. Pero hay que recordar ahorita que ya no están en campaña, que están gobernando, y es muy difícil hablar como candidato que hablar como presidente. 9:59 de la mañana, señores, llegamos al final de Opinión Libre. Para en forma de despedida y conclusión de este interesante programa, hay que recordar que la clásica forma de participar es afiliarse a los partidos políticos. Invito a todos los ciudadanos que se afilien, fortalezcan los partidos políticos, que es la forma de canalizar todas las acciones que quiera la sociedad. Los partidos merecen una regenería total y absoluta en beneficio de la democracia colombiana. 10 de la mañana, llegamos al final de Opinión Libre. Gracias a todos. Les decimos que a nivel local, después del partido Unión Jaguares en el día de ayer, todo ha estado tranquilo en la ciudad, cosa que agradecemos. A nivel nacional, la noticia es que la Procuradora Nacional se acaba de pronunciar sobre el tema de invasiones de tierras en Colombia, y que el presidente Gustavo Petro acaba de salir para la reunión que tendrá fuera del país con la ONU.
Muchas gracias a todos por estar en sintonía. Así es. A estar en sintonía a esta hora, gracias, los esperamos el próximo domingo, no se les olvide que es de 8 a 10 de la mañana. Buen día. Esta es Radio Magdalena, HJBH, 1420 kHz, transmitiendo desde Santa Marta, la ciudad más hermosa de Colombia.